Tenemos un invitado, yo diría, muy interesante y con mucho conocimiento, que es don Arnaldo Canales. Arnaldo Canales es director de una ONG que se denomina Liderazgo Chile y además es presidente de un observatorio latinoamericano de salud emocional. O sea, salud emocional, quizá es un término que se ha empezado a conocer hace poco. Arnaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación. Feliz de conversar de este tema tan importante. Sí. A ver, empecemos por eso. ¿Cómo llegaste a esto de salud emocional? ¿Cómo llegaste a esta ONG Liderazgo Chile? Bueno, principalmente enfocado en una historia de vida. Trabajé muchos años en temas sociales, tanto en el Hogar de Cristo, la Aldea SOS, y también fui parte de la dirección de proyectos de la Asociación de Guías Scout de Chile. Desde ahí, desde estos mismos propósitos, nace el sentido social de incorporarnos también en la política pública. Impulsamos una ley, que es la Ley de Educación Emocional en Chile, y desde ahí ya llevamos casi 10 años pregonando la importancia de la educación emocional en los distintos ramales de la sociedad, desde la formación en niños, el trabajo que hay que hacer a nivel de crianza, con sacar los paradigmas que tiene la antigua crianza, que los niños no lloran, sino ser consciente del mundo emocional. Y obviamente lo que nos convoca también con respecto a lo que hay hoy día, las emociones transitan en cada una de las dimensiones del ser humano, la política no está ajena, en el mundo laboral tampoco, en la relación entre familia, la relación con los hijos, con los hermanos. Entonces, y lo que podemos incorporar hoy día también como la carga valórica también está puesta en juego frente a las distintas situaciones que hemos visto de corrupción. Todo es emocional y podríamos también enfocarlo en las emociones morales, por ejemplo. Entonces, un abanico bien amplio de lo que hacemos. ¿Cómo es eso de las emociones morales? Bueno, las emociones morales son aquellas emociones que están implícitas en la carga valórica, que son las guías principalmente que tienen relación a aquellas acciones que abordan la injusticia o promueven la justicia social. Por lo tanto, todos los vínculos que nosotros tenemos desde la carga valórica, desde el trabajo de la ética, incluyen un enfoque desde el vínculo emocional que tenemos. La rabia moral, la aversión social tiene que ver con eso. Por ejemplo, probablemente ustedes todos han visto en el noticiario el abogado que tiene en su cuenta 4.000 millones de pesos. La gente que dirá, bueno, rabia social, aversión. Entonces, todo esto está implícito en los vínculos en comunidad. Las emociones morales se definen como aquellas emociones que nos invitan a poder implementar aquellas prácticas de conciencia social que vayan en vía de lo correcto o lo incorrecto que hacemos en sociedad. Y ahí hablamos del arrepentimiento, del remordimiento, de la vergüenza social, que también es distinta a la del bochorno. La vergüenza moral es una vergüenza ética, que me dice yo me equivoqué, yo robé, me arrepiento, que es distinto la vergüenza del bochorno, que se me cayó un vaso en un restaurante, por ejemplo. Mm. Entonces es un tema muy amplio que podemos ahí profundizar. Ya, no, o sea, digamos, encuentro interesante porque pareciera ser que esta es un área de desarrollo de reciente data o lleva muchos años. No hay mucho trabajo, principalmente el trabajo que en emociones morales lo ha venido desarrollando una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum, que habla mucho sobre las emociones morales, pero particularmente la enfoque en política. Pero las emociones morales se aplican también en la familia, se aplican en aquella desarrollo del pensamiento crítico de un niño, que uno puede implementarla a través de las cosas prácticas cotidianas. ¿Es correcto robar? Es correcto pasar un semáforo en rojo? Entonces, gradualmente tú vas dándole aquellos cimientos y pilares donde un niño o un adulto finalmente nos movilizamos en la vida, que es la gran diferencia entre los valores y las creencias. Las creencias no nos duele el alma. Cuando yo traspaso un valor, sí me duele el alma. Ahora, ¿cómo se aplica esto? O sea, perfecto, tú has descrito una serie de actitudes, de comportamientos que para muchos de los que estamos escuchando no hacen mucho sentido, ¿ya? Pero, ¿cómo se estudia esto en definitiva? Porque las emociones, o sea, cuando tú expresas, no sé, estoy enojado, estoy triste, finalmente es una racionalización, o sea, es decir, ¿cómo tú vas capturando, o haciendo que la gente se dé cuenta específicamente de estas emociones?
Bueno, principalmente con el trabajo del desarrollo de conciencia emocional. En los modelos de Daniel Goleman, el modelo de Cassel, que es una institución muy reconocida a nivel mundial, o el modelo pentagonal que utilizamos también en la formación de profesores, en el trabajo con familia, trabajamos tres dimensiones: competencias emocionales, competencias socioemocionales y el desarrollo del bienestar integral del ser humano. Y en la primera dimensión, que son competencias emocionales, hablamos del desarrollo de conciencia emocional. Cuando dice cómo se entrena, cómo se prepara, primero con conocer las emociones. Fíjate que un adulto en promedio no reconoce más de 4 emociones. No reconoce. Nosotros utilizamos la palabra chato, por ejemplo, que no es una emoción, para poder hacer un cóctel de emociones. Entonces, cuando nosotros hablamos de emociones morales, finalmente lo podríamos definir como aquellas eh, emociones que van en el cumplimiento de las normas, en el sentido de la obligación, por ejemplo, el compromiso, la responsabilidad en comunidad, finalmente en esta búsqueda de un sentido de trascendencia y bienestar también con lo otro. Entonces, esto se entrena, sí, desarrollo el pensamiento crítico. Si yo te digo, Guillermo, mira, necesito que me cubras, tú eres un buen amigo mío, y no le diga a mi señora dónde yo estoy ubicado. Tú sabes dónde yo estoy, pero no le cuente a nadie. Tú me dirás, yo te estoy poniendo en un dilema moral, porque dirá, tú quieres que mienta por ti. Sí, quiero que mientas por mí. ¿Te vas a juntar con alguien? Sí, pero no te puedo contar más. Por ejemplo, puedo ser infiel o no. Eso se desarrolla, se ejercita, se prepara. Entonces, cuando hablamos, y esto viene de Aristóteles, esas emociones que expresan el rechazo, la condena a cierto tipo de conductas que impactan en otros. Por ejemplo, la indignación, la culpa, la vergüenza, son emociones que están asociadas principalmente a conductas que socialmente son vistas como buenas o malas. Oye, eso no se hace, eso no corresponde. Mira, mira lo interesante de esto, y es un poco lo que hoy día está en juego. La sociedad que hoy día vivimos es que estas conductas virtuosas que ayudan a edificar finalmente una vida en sociedad están puestas en jaque. ¿Dónde está la carga valórica? Entonces, finalmente, todo lo que implica esta desregulación que perjudica finalmente a otros. Entonces, bueno, ahí hay mucho que podríamos profundizar. ¿Sí? Tú hablabas de cuatro emociones básicas. Normalmente, ¿cuáles son esas cuatro? Porque yo creo que No, muchos reconocen como generalmente cuatro, las ¿no? personas no reconocen la alegría, el miedo, a la tristeza y la rabia, por ejemplo, pero hay ¿Ya? muchas más emociones. Podríamos hablar, por ejemplo, dentro del mundo emocional, podríamos hablar de distintas dimensiones que están enfocadas principalmente a entender cómo, mira lo interesante de esto, cómo las emociones no solamente tienen que ser vistas como estas 4 dimensiones. Yo te voy a comentar solamente un ejemplo. Imagínate en el caso de la rabia. Si nosotros pudiésemos hablar de esta emoción, de la ira podríamos incorporar dentro de un abanico, hablemos de un espacio donde hay ramificaciones de emociones, hablamos, por ejemplo, de la rabia, del enfado, de la cólera, de la furia, del enojo, del rencor, del odio, de la hostilidad, de la agresividad, del resentimiento, del fastidio, el mal humor, el despecho, la envidia, la antipatía. El concepto de ira o de furia es totalmente distinto a la indignación, porque yo te podría decir, claro, es totalmente, es una depuración de este mundo emocional, porque nadie lo conoce. Si yo te digo, Guillermo, ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Tú me dirás, Arnaldo, dame un tiempo para averiguar, porque en realidad a mí nadie me ha explicado eso y yo para mí son lo mismo. No, porque yo te podría decir, Guillermo, la diferencia está en que una tiene una carga valórica que está asociada a un sentido de culpa, por Ujú. ejemplo, o el remordimiento, me duele el alma por algo. El arrepentimiento es no ir a la fiesta o al asado de un amigo y me arrepiento de no haber ido. No implica valores, no implica dolores en el alma. Entonces, en esta mirada de hemodiversidad que hoy día existe, es entender las diferencias que hay en los matices de las emociones. El odio, la furia, la indignación son totalmente distintas. Y mira, si esto yo lo explico en un colegio, yo se lo explico a un papá, a un niño, fíjate la gran diferencia que hay, porque yo lo que puedo validar en mi hijo o puedo validar en un diputado o en un congresista, en un debate acalorado de ideas, es la respuesta emocional, por ejemplo, frente a la percepción de injusticia, la falta de equidad o la violación de valores personales o sociales. Pero la furia es una ira extrema,
finalmente genera comportamiento impulsivo y estalla muchas veces la violencia. Entonces ahí podríamos, bueno, entrar a indagar en muchas otras cosas. Y de ahí nace también la encuesta de política que hicimos. Sí, no, bueno, quería ir a eso porque finalmente la política, no solamente a nivel ciudadano, sino que particularmente a sus líderes, cada vez aparece más llena de emociones y de menos racionalidad. O sea, mucho más expresiva en términos de esos sentimientos, de esa búsqueda de empatía y menos eficiente en términos de la ley que se necesita. Ya, ¿por qué ya no? O sea, bueno, ustedes hicieron un estudio. A ver, por favor, cuéntanos un poco las características de este estudio y por qué lo hicieron. Bueno, este estudio lo hicimos en el Congreso. Participamos con dos personas que fueron a realizar un sondeo que implicó de los 154 diputados a 40 diputados. Le hicimos preguntas abiertas, bastante concretas sobre las distintas miradas que tenían del mundo emocional. Cómo afectan, por ejemplo, las decisiones políticas y qué emociones ellos abordan, por ejemplo. Desde esa mirada empezamos a trabajar, por ejemplo, en este estudio aquellas emociones que ellos experimentan en el quehacer legislativo diario. ¿Cuál es la emoción que más ellos viven? Y fíjate que la frustración está presente en más de un 32%. Lo Mira, sigue la rabia y después la angustia con un 10,2%. Entonces, hay otros diputados que decían la desesperanza, imagínate. Entonces, dentro de otro hallazgo, encontramos también que una de las emociones que más obstaculiza la labor legislativa en esta misma encuesta que reconocían el miedo, con un 22%. Entonces, cuando empezamos a analizar cada una de las respuestas, nos damos cuenta, bueno, si yo vivo frustración en mi trabajo, gran parte de mi día, ¿por qué sigo en política? ¿O por qué exacto. sigo en mi trabajo? Pensemos que la política es un trabajo, ¿cierto? Pensemos con cualquier persona que se levanta. Yo no podría seguir trabajando en un lugar donde siento rabia y siento frustración y estoy angustiado. Pero finalmente la respuesta debería ser, bueno, la comodidad que me genera un buen sueldo, la posibilidad de movilizar a través de una posición de relativo poder, también nos da otras luces respecto a por qué, porque cualquier persona donde transita entre la frustración, la rabia y la angustia no estaría probablemente en ese trabajo. Entonces, bueno, ahí se podría depurar. Y ahí nace un poco esta reflexión que invita el estudio. ¿Ya? Ahora, cuál fue la reacción de los diputados? Porque finalmente una muestra de 40 diputados no resulta ser menor, en términos de poder conocer qué es, cómo ellos se enfrentan justamente respecto a las emociones, pero ¿le llamó la atención a ellos? O sea, decir, porque de alguna forma, me imagino que le dieron a conocer los resultados. O sea, a mí me llama mucho la atención de que la frustración sea el elemento principal que llena. Bueno, la verdad es que no hicieron ninguna reflexión, porque esto también algunos otros medios de prensa se comunicaron con la Cámara, y la verdad, como fue a título personal de cada diputado, y nos fuimos coordinados directamente, lo hicimos totalmente independiente a trabajarlo colaborativamente con ellos, porque queríamos tener una respuesta in situ en el momento. Por lo tanto, no se hicieron parte como Congreso del estudio, pero tenemos las cuñas, tenemos todas las entrevistas, inclusive ahí ustedes podrán revisar donde algunos diputados también mencionan la importancia de poder incorporar esto, porque fíjate, Guillermo, ¿Mm? que cuando hablamos con los diputados en cuanto a la importancia de fomentar emociones prosociales como la colaboración, la empatía, mira lo importante, el 94% de los encuestados considera que era muy importante. Entonces, cuando no hemos logrado sacar leyes, cuando no hemos logrado ponernos de acuerdo, donde vivimos en una sociedad donde la política no está ajena, es tan polarizado, finalmente, como decía Humberto Maturana, hay que pasar de la oposición a la colaboración. Y eso lamentablemente no se logra. Pero si están el 94% de acuerdo que esto es importante, ¿por qué no se generan estos cambios? ¿Y sabes cuál es mi diagnóstico ahí? Que esto lamentablemente no hay formación socioemocional. Y de hecho, cuando hablamos sobre la importancia de que los diputados congresistas se formaran en educación socioemocional, fíjate la respuesta. Finalmente, el 86% considera que es muy importante la formación socioemocional
en este aspecto, porque hoy obviamente van a legislar y las emociones no están ajenas. Yo te voy a poner un ejemplo muy práctico. Vienen ahora, estamos en periodo de elecciones, viene todo empezamos de nuevo los dime y diretes, con la encuesta, con los candidatos, alcalde, etcétera. Mira lo que es recurrente. La única vez que salen las emociones al ruedo, que no están explícitamente expuestas, pero sí en el discurso, es cuando yo tengo que ponerme en contra de Guillermo y yo tengo que vender mi discurso. Yo tengo que, ojalá que mi discurso, para poder generar mayor audiencia, generen aversión contra ti, tengan miedo, porque tú puedes quemar el municipio, puedes romper, puedes llevarte la plata, lo que sea, invento algo, ¿cierto? Y tengo que tener además rabia. Miedo, Ya. aversión y rabia son las tres emociones que más se instalan en los debates, porque finalmente, ¿qué hacen? Es polarizarnos. ¿Tú has visto algún diputado que hable bien del otro? O, No, es perdón, un muy difícil. candidato. No, es muy Es difícil. raro. ¿Ah? Es raro. Entonces, ahí el trabajo que hay que hacer finalmente es cómo se instala el tema emocional y cómo deberíamos nosotros, Guillermo, entender que las emociones vienen para quedarse. Este tema hace 2 décadas atrás nadie lo hablaba, nadie metía las emociones ni en la escuela ni en la casa, y tú ya sabes los problemas de salud mental que tenemos en Chile. La niña que se suicidó hace menos de una semana en una importante universidad en Chile, por la presión, porque no fue capaz de sostener la poca empatía, la falta de, el menosprecio, la impulsividad, la falta de asertividad en las relaciones, son parte de la carencia que tenemos en esta formación. No, sin duda. A ver, han dicho muchas cosas que me parecen muy interesantes. A ver, pero empecemos por una. Tú dices que no hay formación socioemocional, ¿ya? Ahora, ¿dónde se debería dar esa formación socioemocional? ¿Ah? ¿En la escuela, en la universidad? Y aparte, uno debiera buscarla, debiera ser algo que se incorpore en las mallas curriculares. ¿Y cómo ves tú ese problema? ¿Cómo se ha enfrentado en otros países o cómo ustedes proponen? Bueno, cuando hay dos vías. Lo primero es la reflexión. Cuando uno dice, bueno, ¿cuándo parte la educación emocional de una persona? La mayoría de la gente dice que cuando son niños. No, yo siempre digo que no. La educación emocional no parte con un niño de 3 o 4 años, parte 20 años antes que ese niño nazca con la educación emocional de ese futuro padre. Porque aquí está el problema. Nosotros tenemos que trabajar con los jóvenes, tenemos que trabajar con las nuevas generaciones para que gradualmente ese cambio de paradigma, un estilo de crianza que esté incorporado frente a aquella dimensión que ha sido desatendida desde un mundo emocional que no lo hemos incorporado. Y ahí tú dices algo esto se tiene que enseñar también en las universidades, obvio. Yo estuve hace poquito en una universidad importante en Chile que tiene 50.000 estudiantes, eh, y ya incorporaron modificaciones en las mallas curriculares, y en la carrera de pedagogía ya hay educación emocional. Eso ya es un gran avance. Es decir, los nuevos profesores van a salir formados en educación emocional y van a poder trabajar con niños en modelar, regular y gestionar las emociones. Entonces, esto también adopta una mirada de ciclo vital. Los adultos mayores tienen que gradualmente tener esta formación, porque fíjate que la tercera causa de muerte en el mundo son los suicidios de los adultos mayores. Eso no es visto. El abandono, la soledad y la tristeza son las tres emociones que menos regula un adulto mayor. Vivieron ya todos sus lutos, jubilaron, están solos, han fallecido sus amigos, el nido vacío, tengo que tener algunos espacios para poder vincularme dentro de lo relacional. Entonces, esto se trabaja en primera infancia, en la escuela, en la universidad y sin duda en el mundo laboral. Fíjate que en el mundo laboral estamos recibiendo todas aquellas carencias en la formación socioemocional. Termina viniendo una consultora, una empresa, una asesoría para que capaciten a los profesionales en estas habilidades. Finalmente, los mayores conflictos que tenemos en el trabajo son relacionales. Por eso yo digo, nos contratan por lo que sabemos, pero en el 99% de los casos nos despiden por la forma de ser. A nosotros nos echan y las peleas que tenemos con la gente son por carácter, son por personalidad, es por la conducta, es por la forma de ser.
Y eso tiene que ver con que nos observamos cómo mi forma de actuar impacta en el clima emocional del otro. Mira lo interesante. No, me llama la atención porque, o sea, no se trata de que alguien lea un libro, cómo ser mejor socioemocionalmente, y pensar de que un checklist que si cumplo con todo voy a ser una persona espectacular. Y eso no funciona así. O sea, es decir, el cambio de comportamiento parte por la reflexión interna, quizás no sé si llamarla autocrítica o no, pero por una reflexión respecto al yo y la forma en que me relaciono con lo que está a mi alrededor, sea de forma permanente o esporádica. Y eso va desde qué sé yo, no sé, por el trabajador con respecto a un cliente, en mis relaciones con otro trabajador, con un colega mío, con la jefatura. Hay jefaturas que son unos verdaderos tiranos o tiranas, qué sé yo, y sin nada de empatía, y que eso apaga y aplasta a mucha gente en términos socioemocionales. O sea, porque no, digamos, y va generando frustración y va generando una serie de otras cosas. Por eso decimos que nadie puede enseñar lo que no tiene. Los que Mm. somos padres y hemos criado a nuestro hijo, ¿cómo lo hemos criado? Que es la típica frase, nadie nos enseña a ser padre. Ujú. Por lo tanto, ¿qué hago yo como papá? Adopto aquellas experiencias de vida desde la crianza que yo tuve. Y algo muy frecuente que a mí me pasa mucho con los jóvenes, que generalmente cuando yo lo hablo con los jóvenes, mira lo que me dicen, frente a una dimensión, yo le digo, me pasa en la universidad, me pasa en la escuela, díganme aquellas frases típicas que les dicen los adultos para invalidar sus emociones. ¿Tú qué crees que me dicen, Guillermo? No sé, no, o sea, Por ejemplo, los hombres no lloran. ya, ya. ¿Ya? Esto no es para tanto. ¿Ah? No le pongas color, por ejemplo. ¿Ah? Eh, Frases como, yo sí tengo problemas, lo tuyo no son problemas, son cosas pequeñas. Todo el tiempo los adultos intentamos hacer ver que el mundo emocional de mi hijo no tiene importancia porque efectivamente creemos erróneamente que la valoración de esa emoción la minimizamos porque yo tengo problemas graves en el trabajo, hijo, tú que vayas a dar el examen o peleaste con tu novia no es importante. No, es importante en la valoración de la dimensión de la niña de 7 años, de 14, de 16 o de mi mamá en los 55 cuando estuvo triste porque se separó de mi papá. Todo eso yo tengo que legitimarlo, lo tengo que aceptar y valorar, porque desde ahí se construyen los vínculos, porque si mi hija es capaz de yo a una narrativa que conecte con ese mundo emocional, mi hija el día de mañana me va a contar lo que le pasa. Papá, estoy triste. Papá, tengo este problema. Y uno dice, mi hija no me cuenta nada, mi hija nunca me dice nada. ¿Por qué no construir relaciones de vínculo? Nosotros nos enfermamos en el vínculo y nos sanamos en el vínculo. Y desde ahí, obviamente, hay mucho estudio que tiene que ver con la teoría del apego y todo lo que tiene que ver con el trauma. Ahora, pero a mí me llama la atención, porque en el fondo el estar pendiente o la capacidad de poder identificar y empatizar con las emociones del otro, también genera eventualmente un chantaje desde la emocionalidad para cambiar también parte del entorno. Es decir, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo uno encuentra los límites? Porque finalmente la familia tiene que funcionar, pero si alguien solamente tú le dices algo y eso estalla en rabia, llanto, tristeza, no le puede decir nada, porque va a generar una emoción que te va a afectar y en consecuencia afecta a todo el entorno. Digamos, el trabajo, o sea, la emoción es una característica humana, sin lugar a dudas, ¿ya? Como tú lo has explicado muy bien. Pero también empiezo a pensar de que puede haber, es necesario que haya límites en cierta forma, ¿ya? Bueno, ¿cómo se identifican esos límites en el fondo? Sí, porque lo que pasa es que hay temas conceptuales. Primero, ¿Ya? las emociones nosotros no la podemos evitar. Es ¿Ok? una respuesta neurofisiológica a un estímulo externo. Tú, Guillermo, vas a vivir tristeza, sí. Vas a vivir ansiedad, vas a estar con miedo, vas a tener rabia
Ujú. puedes sentir aversión, puedes vivir todo el abanico de emociones que lo mágico de este mundo te entrega, desde emociones estéticas, viendo un atardecer en un lugar hermoso y te pones a llorar y tú dices, estoy viendo una obra de arte, y tú vives esta emoción. A mí wow, me trasladan a otro mundo, o escuchar una ópera, lo que sea, lo que te movilice. Todos los abanicos de emociones, con su luz y su sombra, están ahí presentes. Cuando yo soy consciente de esa emoción, de alguna manera, no es que yo de alguna manera adoctrino o estoy de alguna manera limitando la emoción. Lo que estoy haciendo es vivir la emoción con la genuina intención de poder transitarla de forma sana. Si mi hija, yo le digo algo malo, que tiene que, de 11 años, hacer su pieza, ordenar las cosas, porque finalmente tiene que ver con normas, con límites, con autonomía, con el desarrollo de aquellas competencias emocionales que le implica el concepto de autodescubrimiento para desarrollar un autoconocimiento cabal que le permita tener herramientas para lidiar con la vida. Obviamente, cada acto tiene consecuencias. Y en esos marcos regulatorios, el papá, con un clima de respeto, validando lo que siente, yo le puedo decir, hija, perfecto que tengas rabia, pero no vas a salir hoy día en la noche, excepto que estés angustiada, estés frustrada, estés con rabia conmigo, pero lamentablemente nosotros tuvimos un acuerdo que tú ibas en la semana a hacer esto y no lo cumpliste. Así que de momento, por mi parte, estas son las consecuencias, no vas a salir a la fiesta. Pero papá y todo. Lo que yo hago con eso es que mi hijo viva ese proceso, acepto esa emoción, porque ella va a percibir que hay injusticia, hay inequidad. Perfecto, hija. ¿Y por qué hay inequidad e injusticia? Porque tú quieres algo que yo no te voy a entregar en este momento. Pero en la próxima oportunidad tú vas a decir, dentro de los marcos regulatorios que tengo en mi familia, mi papá me exige ciertas cosas. Yo las cumplo y la vida me la devuelve. Ese es el proceso. Y el mundo emocional está implícito ahí. Entonces, cuando mi hijo tiene rabia, cuando tú tienes rabia, cuando yo tengo rabia, yo tengo que ver qué mensaje me trae esa emoción, a qué me mueve, a qué me invita, y desde ahí yo regulo para poder tener una respuesta acorde al contexto que estoy viviendo. Mira lo importante de esto. Y esto lamentablemente no se enseña, no se prepara, a nadie nos enseñan esto. Por lo tanto, cuando hablamos de desregulación emocional, cuando hablamos que hay bullying, ciberbullying, o una persona apuñala a otra o matan, es porque finalmente uno de los grandes componentes que tienes para evitar la violencia es la formación socioemocional. Ahora, Arnaldo, a ver, digamos, a mí me parece muy interesante el tema. Volvamos un poco al estudio que tú hiciste. Me llamó la atención y quiero saber un poco, que profundice un poco más en ello, el hecho de que un porcentaje importante de los encuestados, los diputados encuestados, los parlamentarios que participaron en el estudio, declaran que la frustración es una de sus mayores emociones. ¿Es lógico eso, pensar digamos, que la frustración sea propia de una emoción de un actor político que está asociado a la búsqueda del poder, al que busca eso? Es decir, si ya tiene poder, o sea, ¿cuál es el grado de frustración? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué encuentras tú que se da esto particularmente en los diputados? A ver, primero, entender que la frustración es una emoción que finalmente nos muestra que muchas veces nuestros objetivos o nuestros metas no se logran. Finalmente es una emoción que nos invita a entender que hay variables externas que a veces no están dentro del rango de acción que yo puedo decidir. La frustración finalmente se manifiesta de distintas formas. Por ejemplo, irritabilidad, enojo, tristeza, desánimo. Cuando un diputado presenta un proyecto de ley que es desde de la región del Maule, que no son de los diputados famosos que viven en Arica, y él tiene que presentar un proyecto local para poder generar un trabajo con el tema de la ley de riego, por ejemplo. Ese diputado muchas veces presenta un proyecto bien articulado, bien armado, y finalmente se encuentra con distintas barreras. Finalmente, la frustración nos invita a poder de alguna manera aceptar
que en la vida no muchas veces podemos tomar rienda frente a las decisiones que tomamos, pero por otro lado nos invita a poder trabajar la perseverancia, a superar aquellas dificultades para poder finalmente invitarnos. Y te estoy dando un contexto en política, pero en general la frustración para un diputado que presenta y cuál es el objetivo que tienen. ¿Cuál es el objetivo que tiene un diputado? Representar a una ciudadanía que lo eligió. Y si el caballero está ahí todo el día tratando de presentar proyectos, pide que le den la palabra y está ahí, obviamente vive totalmente desconectado de esa realidad. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar principalmente en reconocer y invitar un poquito a la reflexión que hay detrás de todo este mundo emocional. ¿No? Ahora, todo ese mundo emocional, digamos, en política, ahora quizás aprovechando tu expertise, ahora entramos en campaña. Tú mencionabas algo que en las campañas todo se trata de polarizar, se trata de poder generar descalificaciones, le dice uno, pero que finalmente crear una emoción negativa en contra del otro candidato para que me favorezca a mí y se transforme en un comportamiento electoral que se exprese en el voto a favor del candidato correspondiente. Eh, ¿Cómo afecta esto, digamos, en términos socioemocionales, a la población? Claro, porque estamos viendo lo que intenta, el impacto que intenta tener el candidato o la candidata, ¿ah? Digamos, pero realmente se produce esa polarización. Yo como ciudadano, ¿qué pasa con nosotros cuando estamos hoy día con una sensación de temor particularmente, que es una emoción a raíz del tema de inseguridad? Una suerte de incertidumbre por el tema económico, o sea, cómo paro la olla digamos, en la semana o cómo cumplo las expectativas que tengo. ¿Ah? Y a su vez me hacen elegir personas que probablemente no están haciendo lo que yo espero que hagan. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se... bueno, y tenemos el ejemplo, no solamente dejarlo en Chile, o sea, lo que genera Trump en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ah? O en otra elección, o lo que fue la reciente elección española con Pedro Sánchez, qué sé yo, con el Partido Popular, o Orbán en Hungría. ¿Qué pasa con las emociones y la ideología? La verdad, yo creo que esa me viene la pregunta. Bueno, primero, entender que esto no estamos ajenos, el político simplemente tiene un rol dentro de esto, pero finalmente acá hay varias dimensiones que serían para largo poder profundizar, pero principalmente cuando nosotros tomamos decisiones y vamos a votar y todos hemos estado en una urna, muchas veces no conocemos ni a los candidatos. Y pasó en las últimas tres elecciones, por ejemplo, con el tema constituyente. Finalmente, la gente, y ahí tú lo dijiste muy bien, terminamos votando por el menos malo, el que puede eventualmente generarle menos daño, pero no siempre me representa. Entonces, fíjate el caso de Milei, que dividieron tantos jóvenes en su campaña, lo que él logró es una conexión emocional con su audiencia, que le gusta, me encanta, me motiva, me genera satisfacción, me genera atención, curiosidad, asombro, intriga. Esas son emociones epistémicas que influyen en la toma de decisiones de un elector. Pero si ese candidato no genera un vínculo emocional, finalmente tú vas a la urna, sacas tu papelito y al final dices voy a votar por el menos malo. Todas las decisiones que tomamos en política desde los electores tienen un vínculo emocional. Por lo tanto, cuando hablamos de este trabajo emocional, si trabajamos la autoconciencia, es decir, reconocer estas emociones, comprenderlas y cómo influyen en las decisiones de política, podríamos estar obviamente hablando en otros términos. Practicar la reflexión, es decir, yo como ciudadano, tomarme el tiempo, cómo actúo frente a las decisiones que tomo, el desarrollo de la carencia de empatía, que es una realidad. Guillermo, en el estallido social, la encuesta Ipsos que se hizo demostró que más del 70% de los chilenos, los que más dicen que adolecen nuestros líderes, es la falta de empatía. Entonces aquí estamos hablando de diálogos constructivos, estamos hablando de discusiones que finalmente tienen que ver cómo tomamos la carta de navegación de un Estado, de un país, y fíjate las decisiones que han tomado. Hoy día tenemos un Chile que es totalmente distinto a los últimos 15 años hacia atrás.
Chile cambió del cielo a la tierra y hoy día seguimos en esa misma situación. Por lo tanto, aquí hay un trabajo que implica, obviamente, insisto, en entender que las emociones son muy, muy importantes en todas las decisiones que tomamos, porque lamentablemente las personas tenemos una predisposición muchas veces a entender que los discursos, los debates, las narrativas, los discursos apasionados, finalmente nos están jugando con nuestro mundo emocional. Entonces, todas estas emociones son parte un poco de lo que tenemos que aprender a reconocer, que no la instrumentalicen, ¿ah? Que no nos vendan un poco ese tema y muchas veces caemos en la trampa. Entonces, ahora ustedes acá en Chile, aparte de esta encuesta, ¿qué otras cosas están haciendo? Porque además, digamos, y los desarrollos latinoamericanos de salud, en qué están? ¿Cuál es la labor en la cual hoy digo los desafíos que están enfrentando? Bueno, como ONG trabajamos en varias dimensiones. Tenemos un ¿Ya? trabajo en universidades. Hoy día estamos asesorando al Estado a la Secretaría de Educación en México, al 150 millones de habitantes. Todos sabemos que es el país, uno de los países más grandes del mundo, de América, al menos de América. Estamos apoyando y asesorando en protocolos de actuación en el cambio de la ley de convivencia escolar que tiene el Estado de Hidalgo para más de 8.800 colegios, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos. México vive una situación compleja en convivencia escolar. El bullying, el ciberbullying es un tema que no se logra trabajar por la carencia que hay en formación socioemocional. Además, estamos trabajando con niños en Chile en formación socioemocional en escuela. Entregamos sellos en educación emocional que hoy día poco a poco los colegios ya están entendiendo esta importancia. Fíjate que te voy a contar una experiencia. En la semana pasada estuve en Concepción, en el instituto, en el Colegio Instituto San Pedro. Tiene 900 estudiantes. Y tú me vas a creer que muchas veces caricaturizan el concepto de meditación o atención plena o mindfulness como una práctica media volada o de hippie, ¿ah? Como este tema etéreo. ¿Cómo voy a respirar en una sala de clase? ¿Ya? Bueno, la mayor cantidad de estudios que hay sobre atención plena habla que cuando nosotros logramos apaciguar y calmar nuestra radio interna, este mundo emocional, tenemos mejor predisposición al aprendizaje, a las conductas de riesgo, y son factores protectores que nos permiten, por ejemplo, entrar en equilibrio con mis vínculos relacionales, con mis compañeros de curso, mis profesores y sobre todo disponerme a la atención y a la concentración en la clase. Este colegio, al inicio de clase, pusieron parlantes en cada una de las salas, igual que los colegios norteamericanos, que tienen como estos parlantes dentro de la sala. Y antes de iniciar el día, todo, desde pre-kinder, mira lo que te digo, de pre-kinder a cuarto medio, estos 900 estudiantes, incluyendo asistentes de la educación, profesores, psicólogos, orientadores, durante 3 minutos hacen un trabajo de atención plena antes de iniciar la clase. Esto es mágico. Yo quedé impresionado porque es la primera vez que veo en Chile que un colegio, 900 niños, estén respirando conscientemente para poder disponerse al aprendizaje. Esto es el romper el paradigma, porque estos niños llegan desregulados, llegan muchas veces con la efervescencia de la energía propia de un niño de 8. Yo estuve en un quinto básico dentro de la sala y los profesores lo practican. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Práctica, investigación aplicada. Nosotros llevamos más de 300 implementaciones de estrategia realizadas en distintos contextos. Tenemos una editorial, entregamos congresos, becas, trabajamos con Fungi, hemos trabajado también con Integra, ayudando a educar a los futuros profesores, a las educadoras de párvulo, escuela para padres, formación, sensibilizar. Lo que me preguntas tú, yo hago conferencias y charlas y la gente queda impresionada y dice, oye, esto es tan importante, ¿cómo no lo aprendí antes? ¿Cómo no me enseñaron este tema? Arnaldo, yo vivo medicándome, tomo ansiolíticos, tomo una serie ¿cómo se llama?, de medicamentos para poder lidiar con mi mundo emocional, con mi estrés. Entonces ahí hay un trabajo que sin duda hay que abordarlo desde la formación, que como yo te digo,
Hay tanto hoy día, tantas personas que están tomando bueno, la benzodiazepina, ahí están, bueno, barbitúricos, todo lo que hoy día, el diazepam, automedicado. Tenemos problemas graves de ansiedad y lamentablemente la gente ocupa primero la pastilla y no sabe que podemos ser capaces muchas veces de tener estrategias para poder trabajarlo nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, digamos, ya nos queda poco tiempo andando, pero si tuviésemos, perdón, me sumo patuamente No, lo que dale. tú vas a hacer, ¿ya? Pero desde esta instancia, a una familia, ¿hay algún, no sé, algún tips, alguna orientación para que puedan mejorar su ambiente socioemocional? Porque ya tiendo a pensar que en los grupos familiares, de amistades, es necesario generar un ambiente socioemocional que sea positivo, que sea, yo diría, al menos un aporte para que todos estemos bien, como sucedió en el colegio ese de San Pedro, ¿no? A donde todos finalmente se preparan para algo. Digamos, ¿hay alguna cosa que se pudiese compartir con el grupo familiar, aprovechando que nos ven de la Antofagasta a la Tierra del Fuego, también en Concepción? Así que a lo mejor podría ser interesante, ¿no? Bueno, lo primero, nadie puede enseñar lo que no tiene, Ujú. pero tampoco nadie busca lo que no conoce. Si este tema le interesa a un papá, le interesa a una mamá, primero hay que informarse, hay que leer. Hoy día tenemos la mayor biblioteca del mundo, la tenemos en el celular. Entonces, si yo pongo educación emocional, concepto, estado del arte, metodología, casos de éxito, uno empieza ya a empezar a leer, a introducirse en el tema. Hay podcast, hay video, hay formación, pero en lo práctico, lo más importante, yo como papá, como mamá, es legitimar, aceptar y validar las emociones de mi hijo. No la puedo encapsular, no puedo generar que mi hijo no viva la rabia, que no viva la tristeza, que cámbiame la cara, en esta casa no quiero niños enojados, todo lo que hacemos, porque finalmente estamos castrando en ese mundo emocional y estamos interviniendo en la futura salud mental de ese niño. Cuando hay un ciclo que se llama el sentir, el pensar y el actuar, el triángulo emocional. Yo siento la emoción, tengo rabia, perfecto, Guillermo tiene rabia. Digo, bueno, ¿a qué me lleva la rabia? ¿Le voy a pegar a mi esposa, a mi hijo? ¿Voy a gritar por el teléfono? No. Voy a respirar, voy a calmarme y voy a pensar. Analizo el contexto, la decisión que voy a tomar y sobre eso actúo. Estas tres etapas, que son bastante obvias, no la aplicamos, porque finalmente sentimos la rabia y actuamos por una desregulación emocional. Le pegamos el puñete, tiramos la losa, rompemos la muralla, lo que sea. Entonces, yo como papá tengo que estar muy atento a mi mundo emocional y desde ahí soy un ente modelador con mi hijo. Los hijos no nos escuchan, nos ven, nos observan. Y desde ahí está la coherencia, estructura de coherencia. Y eso es un trabajo que no es fácil. Y es la realidad. Arnaldo, a mí nadie me enseñó esto. Bueno, esto por eso te decía, adopta una mirada de ciclo vital y todo el tiempo podemos de alguna manera abordarlo. No, yo creo que eso digamos, es fundamental. A mí me ha dejado pensando en muchas cosas respecto a todo lo que ha señalado. Y la relevancia de lo que es, digamos, no sé, yo llamaría una actitud socioemocional positiva en términos de querer hacerlo, pero como tú bien dices, eso requiere una reflexión primero y requiere en la práctica, yo diría, una voluntad, es decir, digamos, todo también pasa por ahí, por otros elementos que tiene el ser humano. ¿Cuáles son los próximos desafíos para el 2024 para ustedes? Bueno, estamos fuertemente trabajando en el Parlamento Latinoamericano, que tiene sede en Panamá, impulsando la ley modelo de educación emocional para toda América Latina. Nosotros como ONG hemos propiciado a través de distintas organizaciones, entre eso la Universidad de Barcelona y la Comisión de Educación, que entre paréntesis el Parlamento Latinoamericano tiene comisiones que son dependientes de todos los Estados miembros que participan en este Parlamento y generan leyes modelo. ¿Qué significa esto? Que frente a las mismas necesidades, a los mismos dolores de los distintos países, se genera una ley con representantes de cada uno de los congresos y presentan leyes que permiten tener una carta de navegación para que se generen debate. Lo que nosotros estamos viviendo en temas de salud mental en Chile es lo mismo que pasa en Perú, en Bolivia, en El Salvador, en México, en Paraguay, en Colombia. Y eso es un tema que a nosotros como política pública nos mueve. Y lo otro
es seguir pregonando con investigación aplicada, con estos espacios, porque una persona que te escucha, que nos escucha en este momento, a lo mejor dice, oye, ¿sabes qué? Este tema me resonó, le voy a poner más atención. Podemos estar Mm. salvando una vida, podemos estar ayudando a una familia en violencia doméstica, podemos estar cambiando la mirada del modelamiento de un niño el día de mañana, que esto se incorpore en una escuela. Un profesor escuchó esta charla, esta conversación, y irá, voy a hablar con mi directora, y quién sabe si en un mes más a lo mejor ya hay prácticas de educación emocional en esa escuela. Sí. Entonces, todo esto sí es importante. A ver, última pregunta, porque ya ¿qué tanto Sí. influyen las redes sociales en la socioemocionalidad de las personas? Porque muchos hablan, qué sé yo, digamos, TikTok, qué sé yo, los grupos de WhatsApp, a Instagram, etcétera. ¿Hay alguna relación con esas cosas? Uf, bueno, lo peor que tenemos hoy día es la cantidad de sobreestimulación que está vinculado al tema de las pantallas. Y no hablo solamente del tema de las pantallas en el sentido del contenido. Lo primero que te voy a decir es que lamentablemente hay una adicción a las pantallas. Ya está comprobado científicamente que este aparatito genera y libera dopamina, son shots de dopamina. Por lo tanto, generamos una dependencia en la atención y en mantener la concentración en este aparato. Todo lo que tiene que ver con los algoritmos, que nosotros nos llegan cierta información a través de los videitos y todo, va generando una respuesta frente a todo lo que vivimos de ansiedad. Y te puedo hablar desde, ¿queremos trabajar el bienestar con mi hijo? No, imposible, porque esta maquinita hace que mi hijo sea sedentario y esté todo el día mirando la pantalla y no quiera salir a jugar. Queremos hablar de conexión frente a los temas de las posesiones, al tema del tener. Los niños están sobreestimulados porque todo es marca, todo es marketing, todo es venta. ¿Por qué? Porque los mismos algoritmos ayudan en esto. Tenemos que trabajar la nutrición de los niños. Hay una mirada también de los estereotipos, del tema físico, del tema de la autoimagen, que también está totalmente desvirtuado por las pantallitas. Todo esto sin considerar un elemento importante. Hoy día los niños menores de 9 años, más del 80% ya tienen celular. Y solamente un dato de la causa. Esos mismos niños ya están viendo pornografía dura y menos del 20% tiene control parental. Los papás no tienen idea de lo que está viendo el niño, no tienen idea. Por lo tanto, esta sobreestimulación que hay adicción a las pantallas, afecta en la atención, en la concentración, en la función ejecutiva, en la neuroplasticidad del cerebro, en el ciclo circadiano, en la calidad y en la cantidad de sueño. Los niños se duermen con el celular en la almohada, en los problemas psicológicos, súper estimulados y viven solos, tienen problemas de interacción social, les cuesta relacionarse, ya no hay niños en las plazas jugando. Entonces, fíjate, todo esto es producto, y aquí hay un tema grave, todavía no le tenemos acá atajo al tema de las pantallas. Los niños antes de los 13 años no deberían tener acceso a ningún celular. Estamos rompiendo todas aquellas redes neuronales que posibilitan la creatividad, la innovación, la curiosidad, el imaginarse la caperucita roja. Los niños no leen, porque eso está asociado a una emoción como el aburrimiento. Entonces, bueno, esto es un temazo, No, un Guillermo, que temazo. podríamos